Bien, en este día tenemos la oportunidad de platicar con Pedro Miguel. Usted lo conoce, articulista, escritor, un hombre siempre activo desde la izquierda y que ha jugado un papel fundamental desde mi punto de vista en el proceso de cambio conocido como Cuarta Transformación. Así es que saludo con mucho gusto a Pedro Miguel. Pedro Miguel, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Gracias por el espacio y por el gusto de platicar contigo. Igualmente, Pedro, gracias. Me detuve un poco a la hora de la presentación y decir ideólogo de la Cuarta Transformación. ¿Eso eres, Pedro? ¿Ideólogo de la 4T? Yo me siento más un agitador, Un agitador. sí, un agitador de ideas, de frases, de conceptos. Eh, no me siento bien en el papel de ideólogo porque en realidad no he hecho una contribución importante en términos de documentos, eh, de libros, de ensayos, de nada de esto. ¿Quiénes serían los ideólogos de la 4T, Pedro Miguel? Ay, mano, qué pregunta difícil. Mira, en 2012 se publicó un libro que se llama Nuevo Proyecto de Nación. En ese libro participaron unos 40 autores, lo coordinó, que yo recuerde, Jesús Ramírez Cuevas, y creo que ese es un cimiento ideológico muy importante, aparte, desde luego, que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Quiénes estaban? Pues estaban Armando Bartra, estaba desde luego Taibo, estaba Luciano Concheiro, Arnaldo Córdoba, Flores Olea, fíjate, Luis Javier Garrido, que los están, Toño Gershenson, que se nos acaba de morir, González Pedrero, Gutiérrez Vega, Luis Linares, Berta Luján, Lorenzo Meyer, María Pérez Gay, Elena Poniatowska, Ramírez de la O, Octavio Ramírez Oropesa, Claudia Sheinbaum, desde luego, Raquel Sosa, Víctor Suárez, en fin, Víctor Vasconcelos. Yo creo que ese ha sido como un conjunto de gente que se ha dedicado pues más como al análisis de la realidad, ¿no? Y creo que ese es un antecedente muy importante. Pedro, ¿ha correspondido la evolución del proceso Cuarta Transformación? Al mismo tiempo, ¿ha sido proporcional ese crecimiento en cuanto al crecimiento de producción, de la producción natural de ideología de ese movimiento, por un lado, y de formación política? De formación política sí, de ideología no. Creo que en ideología estamos muy atrasados, digamos, en la formulación de un logos que, más allá de la consigna, más allá de los documentos prácticos, políticos, que nos permita entender y dimensionar lo que estamos. En términos de formación política, me parece que el trabajo ha sido impresionante, creo que se ha avanzado mucho. No solo el trabajo formal que hace el Instituto Nacional de Formación Política a cargo de nuestro compañero Rafael Barajas el Fisgón, sino también por una formación que se da en la práctica, en las calles, en las asambleas, en las discusiones, etcétera, y que ha permitido, fíjate tú, como generalizar y crear, pues no sé si consensos, pero grandes acuerdos mayoritarios en torno a ideas fundamentales muy básicas. Por ejemplo, el hecho de que estamos ante un cambio de régimen, no ante unos gobiernos de un signo frente a otros gobiernos de otro. No, creo que hay la conciencia mayoritaria de que lo que estamos viviendo es una transformación profunda a la que pues, muchos le llamamos revolución. Pedro, ¿y ese retraso o insuficiencia en la producción ideológica se debe a la premura, al torbellino de lo inmediato, de lo electoral, de lo administrativo, del acomodo de nuevos cuadros en el ejercicio del poder, sin tener todavía
el tiempo para la reflexión que le pueda dar nuevos rumbos al movimiento e incluso detectar errores, distorsiones, retrasos. Pedro. Es una pregunta interesante. Es que la producción teórica casi siempre lleva retraso en todos estos procesos. Incluso me atrevería a decir que la reflexión teórica muchas veces acaba siendo histórica, porque, mira, es muy complicado entender lo que se está viviendo en el momento en que se está viviendo. Te pongo un ejemplo. ¿Cuánta gente en México en 1911 tenía claro que estaba viviendo la Revolución Mexicana? Claro. Muy poca, ¿no? Muy poca. Y sin embargo, yo creo que aquí sí se ha logrado transmitir la idea, y por eso hablo de que la formación va muy avanzada, de que se está viviendo una transformación revolucionaria en lo político, en lo social, en lo económico y en lo ético, que es quizá la gran aportación de la 4T a los procesos de transformación. En ese sentido, Pedro Miguel, el hablar de cuarta transformación es un concepto adelantado en razón de que solo la historia puede calificar cuando una transformación se realizó y debe ser calificada como tal. Sí, desde luego que es adelantado. La cuarta transformación es un manifiesto, ¿no? El concepto en sí es un manifiesto de qué queremos hacer. Creo que hasta ahorita la realidad no nos ha desmentido, pero desde luego esto tiene la fuerza de decir, a ver, no queremos hacer un cambio de gobierno, no queremos hacer simplemente un cambio de énfasis, de modulación, no, queremos transformar el país en la escala en que lo transformó la independencia, la reforma liberal y la Revolución Mexicana. Pedro Miguel, en la realidad política palpitante, diría, en lo que está en el día a día, te querría pedir tu reflexión sobre dos temas. Uno, Rubén Rocha Moya, Sinaloa, predominio de los cárteles y el crimen organizado históricamente, no de ahora, en todos los gobiernos que ha habido. ¿Qué tanto el proceso de cambio 4T puede estancarse o puede exponerse a riesgos ante Estados Unidos por la defensa de gobernadores que pudieran tener implicaciones delictivas como las que se le señalan a Rocha Moya? Pedro. Bueno, yo no veo que haya una defensa de Rocha Moya. Yo lo que creo es que hay una defensa de la legalidad. Es decir, no se puede sancionar a nadie si no se tienen pruebas, y hasta el momento la acusación que manda el Departamento de Justicia pues no lleva pruebas consigo. Lleva un par de notas garabateadas en donde doña Rosalía le depositó 1,000 pesos a don Jorgito. O sea, esto no es serio. Esto es un golpeteo político. Yo no pongo las manos al fuego por nadie y no sé ni puedo saber de antemano si Rocha Moya estuvo involucrado o no con el narcotráfico, pero lo que me queda claro es que como acusación formal esto es una vergüenza. Y te diría que bueno, el propósito, uno de los propósitos centrales de este proceso es defender la vigencia del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, no me parece que se esté defendiendo a Rocha Moya, ni a nadie más, ¿eh? Ahora, hace poco salió, ¿quién salió? Alguien de estos, a decir que también Durazo y que también Américo Villarreal y que no sé qué. Bueno, esto es un golpeteo. En Sinaloa hay una crisis, hay un problema con el narco, sí, claro que lo hay, es histórico. Y es un problema tan grave, fíjate tú, que López Obrador en su gobierno fue muchas veces a Badiraguato a visitar el lugar y lo acusaban, pues vas a ver a los narcos. No, iba al epicentro de un problema que había que resolver. Dicho lo anterior, ese problema se genera en y por el país que pide sin pruebas la extradición de Rocha Moya. Fíjate que hay un libro que vale mucho la pena leer de Froilán Enciso, que se llama De Sinaloa para el Mundo, en el que documenta que el primer cargamento de droga que llegó a Culiacán llegó de Nueva York.
Es decir, el narcotráfico es un asunto de Estados Unidos en el que nos vimos involucrados. El narcoestado es Estados Unidos. Es un país que nace como narcotraficante. En 1785 ya andaban los comerciantes gringos tratando de reducir el déficit comercial con China, ¿cómo? Enviando opio. Y eso da lugar a la Primera Guerra del Opio. Y de entonces en adelante, fíjate, estamos hablando del siglo XVIII, y de entonces en adelante el poder público y empresarial de Estados Unidos han estado íntimamente vinculados al narcotráfico. Hasta llegar a nuestros días cuando Trump secuestra al presidente Maduro con la acusación de que pertenece al cártel de los soles, algo que sacaron de una serie de Netflix, porque el cártel de los soles no existe, como ya tuvo que reconocer el Departamento de Justicia. Con la otra mano exonera a Juan Orlando Hernández, que es un narcote sentenciado, demostradamente narco, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que nosotros hemos tenido la desgracia de vernos involucrados en esto que es un asunto de Estados Unidos, porque es el mayor mercado mundial de drogas, porque es uno de los mayores productores de drogas, porque nos dicen, ay, ¿por qué no desmantelan narcolaboratorios? Bueno, pero es que en Estados Unidos los narcolaboratorios no son una batea y un alambique artesanal, son edificios de 40 pisos de cristal brillante que se llaman Purdue Pharma y que se llaman todas estas cosas, que son los que drogan a su población mayoritariamente. Y tenemos además un sistema financiero, olvídate de las Bahamas, de Islas Caimán, no, la lavandería está en Delaware, está en Wall Street. Y además tenemos una industria armamentista que abastece alegremente a los grupos del narcotráfico. Claro. Entonces, y además tenemos un Estado que les manda armas, Cártel de Sinaloa, que les lava dinero con el pretexto de trazar la ruta de los fondos, la DEA, alcohol, tabaco y armas de fuego, que les organiza el tráfico de cocaína, la CIA. Ese es el narcoestado. Entonces, Claro. me parece que es terrible darle alguna credibilidad a una acusación de un actor como es el Departamento de Justicia, que está encubriendo a Cabeza de Vaca, que está encubriendo al Minilink, involucrado en el asesinato de nuestro compañero Javier Valdés, por cierto. Así es. Así es. Y esos son los que acusan de narcos a los demás. Perdón, pero no les creo. Claro. Pedro, el escenario latinoamericano particularmente está poblándose de nuevas administraciones cargadas a la derecha o a la ultraderecha, de tal manera que México con Brasil estarían siendo hasta ahora los únicos gobiernos de carácter progresista. ¿Qué pensar respecto a esa parte y a la presión incesante de Estados Unidos que pretende condicionar, presionar, imponer a México ciertas políticas agresivas e intervencionistas? ¿Qué pensar sobre ese cuadro difícil que se está realizando y la emergencia o el fortalecimiento o la apariencia de fortalecimiento mediático de derechas y ultraderechas mexicanas, Pedro? Bueno, a ver, yo no veo un fortalecimiento de las ultraderechas mexicanas. Sí le suben el volumen, pero ¿quiere eso decir que tengan algún impacto? Creo que hasta el momento no lo han tenido. Desde luego que el panorama continental es muy preocupante porque, pues sí, estamos muy solos, ¿no? Con Brasil, no sé si tenemos a Brasil, mano. O sea, Brasil no ha movido un dedo por Cuba, ¿eh? Mucho bla, 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 pero no han mandado nada. Sí. Ha mandado más Colombia. Uruguay ha mandado. Mandó unas toneladas de leche en polvo a México y de aquí se fueron. Sí estamos tremendamente solos, pero fíjate tú que esto no es nuevo. Mira, en momentos en que había en México ciertas libertades, cierta capacidad de enfrentar al imperio, en los regímenes priistas clásicos, con toda y la miseria que pudieran conllevar. Allá abajo se padecían unas dictaduras militares atroces totalmente alineadas con el Departamento de Estado. Y cuando allá se da el ciclo progresista
los Kirchner, de Evo, de Chávez, de Correa, etcétera, aquí estábamos hundidos en el peor pozo neoliberal, corrupto, represivo, entreguista, sometido. Entonces, yo tengo la impresión de que México y Sudamérica, o sea, las dos porciones de América Latina, caminan como dos péndulos que nunca se encuentran, man. Pero, bueno, aparte de esto, soy optimista. Creo que este contraciclo, la derecha en el poder, no va a durar. ¿Por qué? Pues porque no tiene proyecto. No tiene que ofrecerle a las sociedades. Y ahí tiene, pues, las dificultades en las que puede pasar Zamora, Paz, el presidente de Bolivia, Paz de Chile, ¿no? Tienen, pues, ahí como sublevaciones sociales importantes. Vamos a ver cómo le va al fascista colombiano, si es que toma posición, que pues seguramente tomará, ¿no? Ya las sociedades tienen una capacidad de respuesta muy fuerte que no tenían. Milei enfrenta oleadas de descontento muy, muy fuertes. Entonces, me parece que es un ciclo, porque además su factor principal, que es Donald Trump, pues yo lo veo muy cerca de reventar, ¿no? Digamos, políticamente está en una situación muy insostenible y muy acorralado, ¿no? Pedro Miguel, gracias por esta oportunidad de platicar. A reserva de lo que desees agregar, solo cierro preguntándote, vienen las elecciones internas de Morena y sus aliados, vienen las elecciones intermedias 2027. ¿Qué percibes en cuanto a riesgos y certezas, claroscuros de este proceso y de sus resultados venideros, Pedro? Mira, los procesos de selección interna son siempre, tienen siempre un grado de rispidez, pues porque se enfrentan aspiraciones personales y porque hay una candidatura, pero hay 5, 7, 10, 4 aspirantes. Entonces, 3 o 6 o 9 se van a quedar insatisfechos. Yo creo que los desafíos son, primero, diseñar procesos de selección de candidaturas con mucha certeza, con mucha legitimidad. Creo que tenemos un ejemplo maravilloso para inspirar esto, que es el proceso que se da en 2023, las llamadas corcholatas, ¿no? Que finalmente, con todo y que Morena crujió, pero llegó unida, ¿no? En torno a una candidatura. Ese es un desafío importante. Y el otro es, pues, hacer conciencia entre las compañeras y los compañeros que aspiran a candidaturas que el cargo no es la persona, que la persona tiene una existencia al margen del cargo y sobre todo una dignidad al margen del cargo, y que no está en juego ni su valor personal ni nada de esto. Deben seguir colaborando porque no hay una tarea que sea más digna que las otras, ¿no? Estos son los desafíos. Bien. Pedro Miguel, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y espero que sigamos platicando sobre los muchos temas que se van a venir en estos tiempos. Pedro. Cuando gustes, querido Julio, te mando un abrazo a ti y a quienes nos ven y escuchen. Gracias, Pedro Miguel. Hasta pronto. Gracias.